Era una tarde sofocante de agosto en el pequeño pueblo de Santa Clara. El sol, implacable, caía a plomo sobre los techos de lámina y las calles de tierra. Convertía el aire en una pesada manta de calor. Dentro de la humilde casa de adobe, María vivía feliz junto a Santiago. Llevaban 8 años construyendo una vida juntos. Una vida sencilla, pero llena de amor. Sus 2 hijos, Pedrito de 5 años y Carlitos de 3, jugaban en el patio polvoriento. Reían, construyendo castillos de barro bajo la sombra de un robusto nopal. Ignorantes por completo de la tormenta que se acercaba, María, en el patio trasero, tendía la ropa recién lavada en el cordel. Una suave sonrisa se dibujaba en 1900 en su rostro. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, aún plano. Allí crecía el secreto que guardaría por poco tiempo más, la promesa de un tercer hijo que completaría su dicha. Sentía esa leve náusea matutina que confirmaba sus esperanzas. De repente, una voz áspera cortó el silencio caluroso. Una voz que no reconocía. Venía desde dentro de la casa. «María, ven aquí, mujer. Ahora mismo». La voz de Santiago estaba cargada de una furia extraña, un tono áspero como lija que ella nunca antes había escuchado. En 8 años de matrimonio, jamás le había hablado así. Dejó caer la sábana que sostenía. Su corazón comenzó a latir con fuerza desbocada. Una inquietud profunda se apoderó de ella. Algo andaba terriblemente mal. Al cruzar la puerta, el aire se enrareció. Santiago estaba plantado en el centro de la sala de tierra apisonada. Sujetaba con fuerza un papel. Su mirada, fija en ella, ardía con un fuego ajeno. Sus ojos, enrojecidos por la ira, no paraban de clavarse en su alma. «¿Qué pasa? ¿Mi vida? ¿Por qué me hablas así?», preguntó María con un hilo de voz. Él no respondió con palabras. En lugar de eso, arrojó el papel a sus pies. Un gesto seco, lleno de despreño. «Lee eso, y después me explicas qué clase de juego es este». Con las manos temblorosas, María recogió el pedazo de papel doblado. Era una carta, escrita a mano con una letra fina y cuidada. Una letra que le resultaba vagamente familiar. Cada palabra que leyó era un latigazo, una acusación vil. Hablaba de encuentros secretos, de traiciones, de un hombre llamado Emiliano, el hijo del tendero, de citas los martes junto a la presa. El mundo perdió todo sentido a su alrededor. Las paredes de adobe parecieron cerrarse. «Santiago, por todo lo sagrado, esto es mentira». Su voz sonó quebrada, irreconocible. «Yo jamás». «Mentira». Él gritó, comenzando a caminar de un lado a otro como un puma enjaulado. «¿Y por qué alguien inventaría algo así, Su respiración era profunda, cargada de rabia. «Y esta letra, María», añadió, señalando el papel con un dedo acusador. «Esta letra la conozco. Dime la verdad». María negó con la cabeza desesperada. «Nunca escribí esto». «Entonces explícame. Explícame por qué desapareces los martes. ¿Por qué regresas con esa sonrisa de ida?» María abrió la boca para hablar, para confesar su inocente secreto. Iba a visitar a la anciana Remedios, la partera. Quería aprender a leer mejor, para poder leerle la Biblia por las noches y hacerlo sentirse orgulloso. Era su sorpresa, pero Santiago no la dejó hablar. «No, no quiero más mentiras en esta casa». Golpeó la mesa de madera, con tanta fuerza que hizo temblar los pocos trastes que había sobre ella. «8 años, María. 8 años dándolo todo por esta familia, y tú me pagas con esta puñalada». Su mirada ya no veía a la mujer que amaba. Solo veía la traición inventada por un enemigo invisible. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa». La orden cayó como una losa de piedra. María sintió que las piernas se le doblaban. El suelo pareció moverse bajo sus pies. «¿Qué dices? ¿Cómo puedes decirme eso? Por nuestros hijos». En ese preciso instante, Pedrito y Carlitos entraron corriendo, con las manos embarradas y risas contagiosas. «Papá, mira, hicimos un torito de barro».
Santiago miró a sus hijos y por un segundo su furia pareció vacilar. Pero al clavar la vista de nuevo en María, el fuego regresó, aún más intenso. «Ellos se quedan», dijo con una frialdad que heló la sangre de María. «Se merecen una madre decente, y tú claramente no lo eres». El corazón se le hizo añicos. El bebé en su vientre, su familia, mamá. ¿Por qué papá? ¿Grita? Carlitos se escondió tras sus faldas asustado. María no tenía respuestas, solo una pregunta quemándole el alma. ¿Quién? ¿Quién había escrito aquella carta? Lo que ella no podía saber es que la autora de su ruina observaba todo desde muy cerca, oculta entre las sombras de la casa vecina. Una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro. Era alguien en quien Santiago confiaba ciegamente. Alguien que había urdido la mentira con paciencia de araña, y que ahora disfrutaba del dolor que había sembrado. ¿Cómo probaría su inocencia si su propio esposo se negaba a escucharla? ¿Quién sería capaz de una maldad tan calculada? La vida de María se desmoronaba en segundos, y la tormenta apenas comenzaba. La raíz de toda la maldad se remontaba a 6 meses atrás. En el corazón de un febrero tórrido, cuando el viejo don Fernando, padre de Santiago, sintió que la vida se le escapaba, reunió a sus 2 hijos en la penumbra de su dormitorio. El aire olía a medicina y a tierra seca. «Mis hijos», dijo con voz ronca, cargada de los años. «Llega el momento de dividir lo que con tanto sudor construí». Santiago y Francisca se miraron. En los ojos de ella brilló de inmediato la avaricia. Ya estaba calculando parcelas, midiendo hectáreas de fertilidad en su mente. «Las tierras buenas», continuó el anciano, con esfuerzo. «Las que lindan con el río y tienen la tierra negra. Esas serán para quien tenga una familia sólida, que sepa cuidar del legado». Su mirada se posó en Santiago. «Tú, hijo, tienes a María y a mis nietos. A ti te corresponderá lo mejor». Un silencio pesante llenó la habitación. Francisca palideció como si le hubieran arrancado el alma. Un rayo de injusticia le quemó por dentro. Ella, la hija mayor, la que siempre estuvo ahí, iba a recibir solo el pedazo árido y pedregoso. «Pero papá», protestó, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Eso no es justo. Solo porque no me volví a casar después de quedar viuda. No significa que no sepa administrar». Don Fernando cerró los ojos agotado. «La decisión está tomada, Francisca». Desde aquel día, un veneno negro comenzó a crecer en el corazón de Francisca. Las noches se le volvieron interminables. Daba vueltas en su cama, consumida por la indignación. El murmullo del río, que ahora sería de Santiago, sonaba en sus oídos como una burla. «Si no fuera por esa intrusa», susurraba, en la oscuridad, apretando los puños. «Santiago sería el mismo de siempre, inseguro, necesitado de mi consejo. Sin María, él volvería a depender de mí, y entonces papá entendería que yo debo heredar la prosperidad». Fue así como la semilla de la envidia echó raíces profundas y amargas, y Francisca comenzó a regarla con paciencia de viuda resentida. Comenzó con insinuaciones pequeñas, gotas de malicia disfrazadas de preocupación fraterna. «Santiago, cariño, ¿no te parece raro que María siempre salga los martes?», le comentó una tarde, sirviéndole más café. «Ella dice que va a casa de la anciana Remedios a aprender a leer». Santiago se encogió de hombros. «Y así es». «¿Ah, sí?», insistió Francisca, con dulzura envenenada. «¿Y por qué nunca te ha invitado a ver sus lecciones?». La semilla había encontrado tierra fértil, una pequeña grieta de duda en la confianza de Santiago. La semana siguiente, regresó a la carga. «Ayer en el mercado, vi a ese muchacho Emiliano preguntando por María». Hizo una pausa dramática. «Qué curioso, ¿no? Santiaguito, deja ya esas tonterías». Pero ella vio el leve ceño fruncido de su hermano, la sombra de la sospecha cruzando su rostro. «Ay, hermanito. Solo comento», dijo, poniendo una mano sobre su brazo.
Sabes que quiero a María como a una hermana. Era la mentira más grande jamás pronunciada bajo aquel techo. Francisca odiaba a María con una intensidad que la consumía. Odiaba su juventud. Odiaba la luz que emanaba. Odiaba, sobre todo, el amor puro que Santiago le profesaba, un amor que a ella, en su amargo matrimonio, siempre se le había negado. Durante 3 largos meses, el veneno goteó lentamente. Una palabra aquí, un susurro allá. Santiago, ¿confías realmente en tu mujer? Ella es joven, es bonita. Tú trabajas todo el día en el campo. La dejas sola. Francisca, por favor. María es mi vida. Ay, mi hermano es tan inocente. Las mujeres somos traicioneras por naturaleza. Mira, yo misma, si hubiera querido, le pude haber sido infiel a mi pobre difunto. Poco a poco, el veneno hizo efecto. Santiago comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La sonrisa distante de María al regresar los martes. Su costumbre de canturrear canciones tristes. Sus momentos de abstracción. Francisca, astuta, vio que el terreno estaba abonado y decidió que era el momento de la cosecha. Primero, siguió a María un martes. Confirmó que iba a casa de la anciana Remedios. Pero en su mente retorcida, eso solo era una coartada perfecta. No podría usar la lección como excusa y desviarse para encontrarse con alguien más. Después, eligió a Emiliano como el amante ficticio. Sabía que el hijo del tendero siempre había mirado a María con admiración. Era el chivo expiatorio perfecto. La carta fue su obra maestra de perfidia. Durante una semana, practicó la letra de la comadre Refugio, copiando meticulosamente los avisos que ella escribía para el cuadro de la iglesia. Cuando la imitación fue perfecta, escribió su mentira mortal. Y ahora, escuchando el llanto ahogado de María al otro lado de la delgada pared de adobe, Francisca saboreaba su victoria. Cuando Santiago se quedara solo, destrozado, ¿quién estaría ahí para consolarlo? ¿Para guiarlo? Iró su devota hermana mayor. Con el tiempo, lo convencería de que un hombre tan herido no debía cargar con tantas responsabilidades, que las tierras buenas, el agua del río, todo estaría más seguro en sus manos. Las manos de quien nunca lo traicionaría. Afuera, la primera lluvia de la temporada comenzó a caer. Gruesas gotas que golpeaban el suelo polvoriento. Francisca se asomó por la ventana y vio la silueta de María, cargando su pequeño hatillo, alejándose en la tormenta. Adiós, alimaña, susurró con una sonrisa de hielo. Y no vuelvas nunca. Pero Francisca, en su arrogancia, ignoraba un detalle crucial. Un pequeño error en su carta maestra, un descuido minúsculo, que parecía insignificante, pero que un día, como una semilla bajo la tierra, brotaría y revelaría toda su podredumbre, y para entonces, el mal que había sembrado con tanto esmero, regresaría a ella multiplicado. Mientras, María se alejaba en la lluvia, llevando consigo no solo su dolor, sino un secreto que ni siquiera ella conocía en toda su magnitud, un secreto que el destino y la crueldad de su cuñada se estaban encargando de ocultar. ¿Cuál fue ese error imperceptible? Y cómo, años después, esa pequeña grieta derrumbaría la fachada de Francisca. La tormenta rugía, lavando las calles, pero ninguna agua podría limpiar la mancha de la traición que acababa de consumarse. Bajo el puente frío, en las afueras de Santa Clara, María pasó la primera noche de su nueva y desgarradora realidad. El suelo era de piedra fría y húmeda. El aire olía a agua estancada y descomposición. El sonido del río golpeando contra las pilastras sonaba como un lamento eterno. «Señor», oró en un susurro que se perdió entre las sombras. Las manos juntas, temblando de frío y de miedo. «Ayúdame a entender. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer esto?» Al tercer día, el hambre se volvió una bestia feroz. En su vientre, un dolor agudo y vacío que nublaba sus pensamientos. No había probado bocado en casi 2 días.
Su cuerpo, débil y traumatizado, comenzaba a ceder. Fue entonces cuando hizo lo impensable. Lo que jamás creyó capaz de hacer, caminó hasta la panadería La Esperanza y se enfrentó a don Raúl, el panadero. Don Raúl, por caridad, ¿me regala un pan del día anterior? Se lo pago después, se lo juro. El hombre la miró con una lástima que no alcanzaba para vencer el miedo. Negó con la cabeza, incómodo. María, hija, no puedo. Ya sabes cómo son las cosas. Si tu esposo se entera que te di crédito, hasta don Raúl que la vio crecer. Temía la furia de Santiago y el qué dirán del pueblo. María salió de allí con el alma hecha trizas y el estómago en llamas. Una mañana de septiembre, con un sol que ya empezaba a castigar. Vio a un grupo de pepenadores revolviendo el basurero municipal, hombres, mujeres y hasta niños, hurgando entre los desechos en busca de algo de valor. ¿Será posible?, pensó, tragándose el orgullo que le quedaba. Se acercó a una mujer mayor, de rostro surcado por el tiempo y las penas. Señora, ¿cree que yo podría trabajar aquí también? La mujer, llamada doña Chabela, la miró de arriba abajo. Sus ojos, profundos y cansados, mostraron un destello de bondad. Mija, no tienes idea de lo que pides. Esto no es vida para nadie. Pero necesito, doña, necesito tanto. La anciana vio sus harapos, sus pies descalzos y sucios, la desesperación pintada en el rostro. Bueno, si de verdad estás decidida, agarra unos guates de ese costal y sígueme. Te enseño. Así comenzó la etapa más humillante de la vida de María. Todos los días, desde el amanecer hasta que el calor apretaba, revolvía la basura como un animal más. Sus manos, antes suaves, se llenaron de cortes y heridas por los vidrios y metales oxidados. El hedor impregnaba su piel, su cabello, su ser. Pero peor que el dolor físico, era el dolor del alma. Cada botella de refresco vacía le recordaba los domingos familiares. Cada trozo de papel de tortilla la transportaba a su cocina, al aroma del caldo y las risas de sus hijos. Mamá, ¿cuándo vamos a casa? Esa pregunta fantasma la atormentaba día y noche, aunque sabía que sus pequeños no estaban allí para hacerla. Un mes después de comenzar esa existencia infernal, María perdió lo último que le quedaba, un dolor punzante en el vientre, seguido de una hemorragia que la dejó débil y delirante. Bajo el puente, sola, expulsó de su cuerpo no solo al bebé que esperaba, sino también la última chispa de esperanza que guardaba. Una madrugada fría de octubre, María tocó fondo. Sentada en la orilla del río, mirando la corriente oscura, por primera vez, pensó en el silencio eterno. No aguanto más. El susurro se convirtió en llanto, en un grito desgarrador que se perdió en la noche. No aguanto más. Mis hijos ya me habrán olvidado. Santiago tendrá otra. ¿Para qué seguir? Las aguas negras parecían llamarla, ofrecerle una paz que la vida le negaba. Estaba allí, balanceándose al borde, cuando una voz familiar cortó la noche. María, niña, ¿qué haces aquí a estas horas? Se volvió y allí estaba doña Remedios, la partera, con una lámpara de gas en la mano, caminando hacia ella, con paso firme. Doña Remedios. La voz le salió quebrada, irreconocible. Volvía de traer un nuevo angelito al mundo. Y vi una sombra aquí. Pensé que era un animal lastimado. La anciana se acercó y tomó el rostro de María entre sus manos callosas. Dios santo, ¿qué te han hecho, mija? Fue el primer gesto de amor verdadero en meses. María se derrumbó, como una niña asustada que por fin encuentra refugio. Doña Remedios. Todo el mundo cree que lo traicioné. Nadie me ayuda. Vivo peor que un perro. Cálmate, hijita, cálmate. La anciana acarició su cabello enmarañado. Vente conmigo. Esta noche duermes en una cama y comes comida caliente.
pero no tengo cómo pagarle. ¿Quién dijo algo de pagar? Para mí eres como una hija, María. Siempre lo has sido. Doña Remedios la llevó a su casita humilde pero impecable. Le preparó un baño caliente y una sopa de pollo, por primera vez en mucho tiempo. María se sintió humana nuevamente. Pero lo que ella ignoraba era que Doña Remedios guardaba un secreto, un pasado oculto que no le había revelado a nadie en el pueblo. Un secreto que, al develarse, alteraría para siempre el curso de su destino. ¿Qué era lo que Doña Remedios escondía tras sus ojos sabios y serenos? ¿Y cómo ese misterio cambiaría la vida de María? La respuesta aguardaba al amanecer. Los ojos de Doña Remedios brillaron con una intensidad que María nunca le había visto. Una chispa de astucia y poder que había permanecido oculta tras su fazade de humilde partera. Después de 2 años en esa casa, continuó, con la voz cargada de nostalgia y orgullo. Descubrí que la señora vendía mis dulces a sus amigas, a precios exorbitantes. Eran mis recetas, mi trabajo. Fue entonces cuando tuve una idea. ¿Qué idea?, preguntó María, completamente absorta en la historia. Renuncié y comencé a hacer mis propios dulces. Primero vendía puerta a puerta. Después monté un pequeño puesto en el mercado. En 5 años, tenía la dulcería más famosa de la región. María escuchaba con la boca abierta, incrédula. La Doña Remedios que ella conocía, la partera sencilla y sabia, era en realidad una empresaria exitosa. Pero, entonces, ¿por qué paró? No paré, mija, amplié, dijo, con una sonrisa pícara. Ahora tengo 3 ayudantes que preparan mis recetas y las venden en pueblos vecinos. También presto dinero, con intereses justos, a quienes quieren empezar un negocio honrado. Y claro, ayudo a nacer a los angelitos, porque eso me llena el alma. María estaba atónita. Doña Remedios. Yo nunca supe nada de esto. Y esa hijita es la primera lección de los negocios. El que habla de sus éxitos solo atrae envidias y enemigos. Vivo con sencillez, pero con comodidad. Y ahora te voy a enseñar todo lo que sé. Pero, Doña Remedios, yo apenas sé leer. No entiendo de números. ¿Quién dijo que no sabes? ¿No venías aquí los martes justamente para aprender? Y con los números, lo descubriremos juntas. Doña Remedios se levantó y trajo un cuaderno viejo y un lápiz. Primera lección. Ve a la cocina y cuenta todos los platos, ollas y cucharas. Luego apunta todo aquí. María obedeció, confundida al principio. Pero cuando terminó, Doña Remedios revisó la lista y sonrió. Ahora dime, si hiciera una fiesta para 50 personas, y cada una usara 2 platos, ¿cuántos necesitaría? María pensó un momento. ¿100 platos? Exacto. ¿Y si solo tengo 80? ¿Cuántos me faltarían? 20. ¿Ves? Sabes matemáticas, solo no sabías que lo sabías. Durante las semanas siguientes, Doña Remedios le enseñó cosas que María jamás imaginó poder comprender. Cálculo de ganancias. Cómo tratar con clientes. Cómo detectar una oportunidad donde otros solo veían necesidad. María, tienes un don natural, le dijo Doña Remedios una tarde. Ves lo que la gente necesita antes de que ellos mismos lo sepan. Ayer, cuando sugeriste hacer cocadas más pequeñas y baratas, fue un acierto. Vendí el doble. Poco a poco. María descubrió habilidades ocultas. Sabía organizar. Sabía dirigir. Tenía una intuición impresionante para los negocios. Una inteligencia práctica que nunca había valorado. Doña Remedios, preguntó una noche, mientras empaquetaban alegrías. ¿Por qué hace todo esto por mí? La anciana dejó de revolver el cajeta que burbujeaba en el fogón, y la miró con una ternura profunda. Hace 40 años, cuando estaba en lo más hondo, le pedí a Dios que, si me ayudaba a salir adelante,
Yo ayudaría a otras mujeres que pasaran por lo mismo. Eres la tercera. ¿La tercera? Sí, la primera es ahora directora de una escuela privada en Guadalajara. La segunda tiene una fábrica de ropa. Da trabajo a más de 100 personas. María se quedó sin palabras. ¿Y qué espera de mí? Espero que elijas ser escuela y no cementerio. Que transformes todo este dolor en fuerza para construir una vida nueva. Hizo una pausa dramática. Y sobre todo, espero que un día seas lo suficientemente fuerte para enfrentarte a quienes te hicieron daño y demostrarles lo equivocados que estaban cuando dudaron de ti. Durante 3 meses, María vivió en la casa de Doña Remedios. Aprendió todo lo que pudo. Ayudaba en la dulcería. Atendía a los clientes. Hacía entregas. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más segura. «Estás cambiando, niña», le dijo Doña Remedios una tarde. «Tus ojos ya no son los mismos». Era verdad. La María que habían echado de casa era una mujer quebrada, humillada. La María que emergía ahora era alguien distinto, determinada, inteligente, con una fuerza interior que ni ella misma conocía, pero Doña Remedios aún no le había revelado su verdadero plan. Un plan que iba mucho más allá de enseñarle a hacer dulces. Un plan que, al develarse, mostraría que la anciana estaba preparando a María para algo mucho más grande. ¿Cuál era ese plan secreto? ¿Y cómo cambiaría para siempre el futuro de María? La respuesta se acercaba, tan inevitable como el amanecer. Joana intentó consolarla. «Los niños son listos, María. Ellos saben que los amas». Pedrito incluso dijo algo interesante. ¿Qué dijo? «Mi mamá no se iría sin despedirse. Alguien la hizo irse». El niño es inteligente, algo sospecha. Después de que Joana se fue, María quedó destrozada. Doña Remedios intentó de todo para calmarla, pero fue inútil. Era la primera noticia directa de sus hijos. Saber que sufrían, que preguntaban por ella, que los envenenaban contra ella. Fue como una puñalada en el corazón. «Necesito verlos, Doña Remedios, aunque sea de lejos». «¿Estás loca, niña? Si Santiago te ve cerca de ellos, es capaz de hacer una locura. No aguanto más estar lejos». «Ya, son 4 meses. ¿Y crees que 4 meses es mucho tiempo?» «María, necesitarás años de paciencia». María la miró como si hubiera dicho una locura. «Sí, años. Para tener condiciones de enfrentar a Santiago de igual a igual. Para probar que esa carta era falsa. Para reconquistar a tus hijos. Esto no pasará de la noche a la mañana». La realidad de esas palabras la golpeó como un rayo. Años, lejos de sus hijos. Años, viéndolos crecer sin ella. Años, perdiendo sus primeros pasos. Sus primeras palabras. Su primer día de escuela. «Doña Remedios, no sé si podré aguantar». «Aguantarás, porque no tienes opción. Puedes elegir sufrir de lejos, construyendo un futuro mejor, o sufrir de cerca, siendo humillada. Y aún así, no recuperarlos». Esa noche, María tomó una decisión. Escribiría una carta para sus hijos, una carta que quizás nunca leerían, pero que ella necesitaba escribir. «Mis hijos queridos, Pedrito y Carlitos del corazón de su mamá. Son muy pequeños para entender lo que pasa, pero un día crecerán y querrán saber la verdad. Su mamá no se fue porque quiso. La obligaron a irse, pero nunca, jamás, dejó de amarlos. Cada día rezo por ustedes, sueño con ustedes, lloro por ustedes. Un día, cuando sea lo suficientemente fuerte, volveré por ustedes. Y entonces, nadie jamás podrá separarnos. Espérenme. Mamá promete que volverá». Doña Remedios la encontró escribiendo, y leyó la carta por encima del hombro.
Guarda esta carta, María. Cuando los reencuentres, se la muestras. Será la prueba de que nunca los olvidaste. Y si cuando llegue ese día, ya no quieren saber de mí, entonces lucharás por reconquistar su amor, pero al menos tendrás la conciencia tranquila de que hiciste todo lo posible por volver a ellos, siendo una mujer mejor. María dobló la carta con cuidado y la guardó en el fondo de un cajón. Era una promesa silenciosa, un pacto con el futuro. Pero lo que ella ignoraba era que mientras lloraba de dolor, Santiago también sufría en silencio. Por más que intentara odiarla, no podía olvidar los 8 años de felicidad que compartieron, y menos aún, podía explicarles a sus hijos por qué su madre se había ido de repente, cómo llevaba Santiago la ausencia de María, y qué tramaba Francisca para asegurarse de que nunca volviera. Enero de 2005 llegó con un sol abrasador, y una noticia que dejó a Santiago de rodillas. Su padre, don Fernando, había muerto en la madrugada, dormido, sin tiempo para despedidas. Ahora debía lidiar solo con la herencia, con sus hijos preguntando por su madre cada día, con una hermana que parecía haberse transformado desde la partida de María. «Hermano», dijo Francisca el día del entierro, posando una mano en su hombro, «ahora solo somos nosotros dos, para cuidar de todo, de los niños, de las tierras, de los negocios de papá». Santiago, devastado por la muerte de su padre y el caos de su vida, apenas prestó atención. Si lo hubiera hecho, quizá habría notado el brillo extraño en sus ojos al mencionar los negocios. «Francisca, ni sé por dónde empezar. Papá manejaba todo solo. Yo solo plantaba y cosechaba. Nunca me metí con papeles». «Por eso mismo, hermano», insistió ella, «estás sufriendo mucho. Con lo de María, ahora pierdes a papá. Déjame ayudarte a organizar las cosas». Fue así como Francisca comenzó a tomar el control. Al principio, Santiago incluso se sintió agradecido. Ella manejaba los contratos, las ventas, los pagos. Él podía concentrarse en los niños y la milpa. Pero lo que Santiago no sabía era que Francisca tenía planes muy distintos a los que mostraba. «Hermano», dijo una tarde de febrero, «¿viste cómo subió el precio de la tierra? Don Ramiro de la ciudad ofrece una fortuna por la parcela del valle». Santiago la miró sin comprender. «Pero Francisca, esa es la mejor tierra que tenemos. Papá siempre dijo que era para momentos de necesidad». «Es cierto, hermano, pero mira la situación. Tú con 2 niños pequeños, solo gastando dinero como agua. Pero si la vendieras, podrías construir una casa mejor. Ponerlos en una buena escuela cuando crezcan». La idea parecía tener sentido. Santiago estaba gastando más de lo que ganaba, intentando suplir la ausencia con cosas materiales, juguetes para calmar el llanto, comida preparada porque no sabía cocinar, medicinas porque Carlitos siempre estaba enfermo. ¿Crees que papá lo aprobaría, hermana? Papá quería lo mejor para sus nietos. Si supiera que vendiendo una parte les darías una vida mejor, estoy segura de que sí. Fue así como Santiago vendió el primer pedazo de tierra. Francisca manejó todo, los papeles, la negociación. Santiago solo firmó donde ella indicó, confiando ciegamente. El dinero ayudó al principio. Reformó la casa, compró cosas para los niños, pero en 6 meses, el dinero se esfumó, y los problemas seguían igual. Santiago volvió a la carga Francisca. A don Ramiro le gustó tanto esa tierra, que quiere comprar más, y está pagando. Aún mejor. Francisca, no sé. Hermano, ¿ves cómo están los niños? Pedrito reprobó el año. Solo piensa en su madre. Carlitos no para de llorar por las noches. ¿Crees que esto es vida para ellos? Era cierto. Los niños sufrían mucho. Pedrito, antes listo y alegre, ahora era un niño triste y callado. Carlitos, que apenas tenía 3 años cuando María se fue. A veces no recordaba bien su rostro, pero lloraba sin saber por qué. Si tuvieras más dinero,
continuó Francisca. Podrías contratar una buena nana, una mujer cariñosa que llene un poco el vacío que dejó María. Santiago se sentía culpable. No podía ser padre y madre a la vez. Trabajaba todo el día, y volvía a casa para encontrar a sus hijos sucios, hambrientos, llorando. No sabía cocinar como María. No sabía contar historias como ella. No sabía dar el cariño que necesitaban. Está bien, Francisca. Vende otro pedazo. Y así fue. Cada pocos meses, Francisca aparecía con una nueva urgencia, una nueva excusa para vender más. Tierra. Cada vez, el pedazo era más grande. El precio, misteriosamente, siempre justo lo necesario. Y Santiago, cada vez más hundido en su dolor y su culpa. Firmaba donde su hermana le decía, sin ver, que poco a poco, el legado de su padre se esfumaba entre sus dedos, mientras, en la otra punta del pueblo, María se fortalecía, sin saber que su herencia, el futuro de sus hijos, estaba siendo robado pieza a pieza por la mujer que la había destruido. ¿Hasta cuándo seguiría Santiago ciego ante los manejos de su hermana? ¿Qué descubriría cuando finalmente despertara de su letargo? El tiempo, implacable. Tendría las respuestas, siempre a través de ella. Lo que Santiago no sabía era que don Ramiro no existía. Era todo una mentira. Francisca estaba comprando las tierras de su hermano a la mitad de su valor real, usando nombres falsos, y luego revendiéndolas. A precio de mercado. En 2 años, había acumulado una fortuna, a costa de la ingenuidad y la desesperación de Santiago. «Hermana», dijo Santiago una tarde de 2007, «¿no crees que ya vendimos demasiada tierra? Solo queda la casa. Y un pedacito para que jueguen los niños». «Tienes razón, hermano, pero estoy pensando algo». «¿En qué?» «¿Y si vendemos todo y nos vamos a la ciudad? Tú podrías conseguir un trabajo estable. Los niños irían a una buena escuela. Incluso podrías encontrar una mujer decente para casarte de nuevo». Santiago sintió un vacío en el pecho. «Francisca, esta casa es donde nací, donde papá y mamá vivieron toda su vida». «Lo sé, hermano, pero mira la situación. Estás endeudado hasta el cuello. Los niños necesitan cosas que no puedes darles. Viven como 2 pobres abandonados». Era cierto. Santiago se había hundido en deudas, tratando de mantener el nivel de vida de cuando María estaba allí. Además, se sentía un fracaso como padre. Sus hijos crecían sin estructura, sin cariño, sin futuro. «Si vendemos la casa y lo que queda de tierra», calculó Francisca en voz alta, «podemos pagar todas las deudas. Y aún sobra un buen dinero para empezar de nuevo en la ciudad». Fue la decisión más difícil de su vida, pero finalmente accedió. En agosto de 2007, 3 años después de haber expulsado a María, vendió la casa familiar y se mudó a la ciudad con sus hijos. Pero la vida urbana no fue como Francisca había prometido. El dinero de la venta duró poco. Santiago no consiguió trabajo estable, y los niños, ahora de 8 y 6 años, estaban más perdidos que nunca, lejos de la única vida que conocían. Francisca, por otro lado, prosperaba, con el dinero de las tierras compradas a su hermano. Montó un negocio de compraventa de propiedades rurales, y se estaba volviendo rica. «Francisca», pidió Santiago ayuda en una tarde difícil, «¿no podrías prestarme algo de dinero? Los niños necesitan». «Ay, hermano, me encantaría ayudarte, pero sabes cómo son los negocios. Todo mi dinero está invertido. No puedo tocarlo». Era mentira. Francisca tenía dinero de sobra, pero no quería ayudar a su hermano. En su mente retorcida, Santiago debía sufrir las consecuencias de haberse casado con María. Debía aprender que escuchar a su hermana era siempre la mejor opción. Pero lo que Francisca no imaginaba era que el destino ya preparaba un giro terrible. Toda la maldad que había sembrado estaba a punto de volverse contra ella.
¿Cómo cobraría el destino la crueldad de Francisca? ¿Y qué ocurría con María en ese mismo periodo? Diciembre de 2009. 5 años habían pasado desde que María fue expulsada, y ahora estaba en una posición que jamás imaginó alcanzar. Sentada en la oficina de su pequeña empresa, Sabores de la Tierra, miraba los libros de contabilidad con orgullo. En 5 años, había construido un negocio que atendía fiestas y eventos en 3 ciudades vecinas. Doña María. Llamó su empleada Antonia desde la puerta. Llegó un pedido grande. La gente de la presidencia municipal quiere botanas para una fiesta de fin de año. Para 500 personas. ¿500 personas? María sonrió. Aceptamos, Antonia. Podemos con ello. Pero en lo profundo de su pecho, aún con todo el éxito, había un dolor que nunca sanaba. Sus hijos. Pedrito ahora tendría 10 años. Carlitos 8. 5 años sin verlos, sin saber si estaban bien, si la recordaban. Doña Remedios tiene razón, pensaba siempre. Necesito tener solidez para reconquistarlos. No sirve aparecer con las manos vacías. Fue, en una fría mañana de enero de 2010, que María recibió una visita que lo cambiaría todo. Era el licenciado Solís, un abogado conocido en la región, que tocó a la puerta de su oficina, con una propuesta inesperada. Doña María, vine porque supe que tiene una empresa próspera y que está invirtiendo en propiedades rurales. Es cierto, licenciado. Compro terrenos pequeños cuando surge oportunidad, pues entonces, tengo una propuesta. Alguien tiene muchas deudas y necesita vender propiedades rápido. Pide precios muy por debajo del mercado. María se interesó. Siguiendo los consejos de Doña Remedios, había comenzado a invertir en tierra. Una forma de hacer crecer su dinero y tener algo sólido para dejarle a sus hijos cuando los reencontrara. ¿Qué propiedades son? Unas tierras buenas en la región de Villa Esperanza. La persona no puede aparecer en persona, por vergüenza a su situación, pero autoriza la venta mediante poder notarial. Villa Esperanza. El corazón de María latió con fuerza. Quedaba cerca de donde ella vivió antes, donde sus hijos vivían con Santiago, pero disimuló la emoción. ¿Cuánto pide? La mitad del precio de mercado. La persona necesita dinero urgente. Era una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. María aceptó comprar sin conocer al vendedor. El abogado manejó todos los papeles, y en una semana, era dueña de más de 50 hectáreas de buena tierra. Lo que María no sabía era que acababa de comprar las tierras que pertenecían a Francisca. Tierras que Francisca había adquirido ilegalmente, comprándoselas a su hermano a precios bajos, y que ahora se veía obligada a vender, por enormes deudas contraídas en malos negocios. 2 meses después, María recibió otra visita del licenciado Solís. Doña María, la misma persona de antes, tiene más propiedades que vender. Y tiene una deuda con un proveedor que quizá usted podría asumir. ¿Qué tipo de deuda? Es una ferretería en la ciudad. La persona debe más de 100,000 pesos, y no puede pagar. El dueño está dispuesto a traspasar la deuda por 80,000, solo para no perderlo todo. María pensó un momento. 80,000 pesos era mucho dinero, pero lo tenía ahorrado, fruto de 5 años de trabajo duro. Si asumo esta deuda, ¿qué pasa? Usted ocuparía el lugar de la persona como acreedora. Si no pagan, puede ejecutar sus bienes. María aceptó la transacción. Sin saberlo, se había convertido en la principal acreedora de Francisca, la mujer que había destruido su familia. El destino estaba tejiendo una red perfecta de justicia. En agosto de 2010, María estaba en su oficina cuando recibió una llamada, que la dejó helada. Buen día. Hablo del juzgado. ¿La señora María Santos? ¿Acreedora de Francisca Méndez? Sí, soy yo. Necesita venir. La deudora no pudo pagar, y sus bienes serán rematados.
Como principal acreedora, usted tiene derecho de preferencia. María colgó el teléfono con las manos temblando. Francisca Méndez, su cuñada, la que destruyó su vida, estaba en quiebra. Y ella, sin planearlo, se había convertido en quien podía decidir su destino. Doña Remedios. María corrió a casa de su amiga esa misma tarde. No vas a creer lo que pasó. Cuando contó toda la historia, Doña Remedios guardó silencio por un largo rato. Mija, dijo finalmente, esto no es coincidencia. Esto es justicia divina. Dios te está dando la oportunidad de hacer lo que debes hacer. Pero, Doña Remedios, yo ni siquiera sabía que era ella. Exactamente. No lo planeaste. No buscaste venganza. Las cosas se encaminaron solas. Ahora debes decidir qué hacer con esta oportunidad. María pasó la noche en vela, pensando. Francisca destruyó su familia, la separó de sus hijos, hizo que Santiago creyera una mentira terrible, y ahora estaba en la ruina, pagando por todas sus maldades. La justicia finalmente llamaba a su puerta. Pero, ¿qué haría María con el poder que ahora tenía en sus manos? ¿Se dejaría llevar por la sed de venganza? ¿O encontraría un camino más elevado? La respuesta aguardaba en la mañana. Al día siguiente, María fue al juzgado y descubrió la situación completa. Francisca debía más de 200,000 pesos. Había apostado por negocios arriesgados, y lo había perdido todo. Estaba a punto de perder su casa, su auto, todo. Doña María, explicó el actuario, como principal acreedora, puede elegir entre recibir el dinero que no tiene o ejecutar sus bienes. ¿Y si ejecuto los bienes?, preguntó María. ¿Ella se queda sin nada? Literalmente, sin nada. María miró por la ventana de la oficina y vio a una mujer sentada en una banca de la plaza, llorando. Era Francisca, más vieja, más delgada, con el rostro marcado por la derrota. Por un momento, María sintió lástima, pero luego recordó a sus hijos. La carta falsa, 5 años lejos de ellos, por las mentiras de esa mujer. Quiero hablar con ella, dijo con firmeza. ¿Está segura? Completamente. María salió del juzgado y caminó lentamente hacia la banca. Cuando estuvo cerca, su cuñada levantó la cabeza y casi se desmaya del susto. María, ¿qué haces aquí? Porque ahora soy la dueña de tus deudas, Francisca. Francisca palideció como, ¿el papel? ¿Cómo así? Compré todas tus deudas sin saber que eran tuyas, y ahora debo decidir qué hacer contigo. María, por el amor de Dios. ¿Por el amor de Dios? María se sentó a su lado en la banca. ¿Fue por el amor de Dios que escribiste aquella carta mentirosa? ¿Fue por el amor de Dios que destruiste mi familia? Francisca comenzó a llorar desconsoladamente. María. Yo. ¿Tú qué, Francisca? Fue entonces que la verdad finalmente salió a la luz. ¿Qué confesaría Francisca? ¿Y cómo usaría María este poder sobre la mujer que arruinó su vida? Francisca tembló como una hoja cuando María se sentó a su lado. Ambas mujeres guardaron silencio por unos minutos, el peso de años de mentiras flotando entre ellas como una tormenta a punto de estallar. María. Finalmente habló Francisca, con una voz débil, como un susurro. Sé que tienes todo el derecho de odiarme. Odiarte. María miró a su cuñada con una calma que ni ella misma entendía. Francisca. Ya gasté demasiados años de mi vida en sentimientos amargos por tu culpa. Ahora solo quiero una cosa. La verdad. ¿Qué verdad? Sabes muy bien qué verdad. Sobre esa carta. Sobre lo que le hiciste a mi familia. Francisca bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre la tierra seca de la plaza. María, yo. Francisca, mírame bien. María tomó su mentón, obligándola a levantar el rostro.
Tienes una sola oportunidad de reparar algo del daño que hiciste. Cuéntame todo, desde el principio. Y entonces, el dique se rompió. Francisca comenzó a llorar y hablar al mismo tiempo, las palabras saliendo en un torrente de arrepentimiento y desesperación. Yo escribí esa carta, María. Fui yo. Inventé todo. Cada palabra, aunque en el fondo lo sabía. Escuchar la confesión fue como un puñetazo en el estómago. María respiró hondo para no desmoronarse allí mismo. ¿Por qué, Francisca? ¿Por qué lo hiciste? Porque te tenía envidia. Envidia de cómo Santiago te amaba, de lo felices que eran, de cómo tenías una familia linda, mientras yo quedé viuda y sola. Eso no lo explica todo. Había algo más, ¿verdad? Francisca sollozó más fuerte. La herencia, María. Quería toda la herencia de papá. Las mejores tierras serían para ti y Santiago por los niños. Y a mí me tocaría la parte mala. La verdad era aún peor de lo que María imaginaba. ¿Destruiste una familia? ¿Por dinero? Pensé que si te ibas, Santiago volvería a ser el de antes, y podría convencer a papá de que no estaba listo para heredar tanto. María sintió la rabia subir por su garganta, pero se controló. Y después de que papá murió, convencí a Santiago de vender las tierras. Le dije que era por el bien de los niños, que era para darles una mejor vida. Francisca apenas podía hablar de tanto, llorar, pero yo le compraba las tierras a la mitad del precio, usando nombres falsos, y luego las revendía al valor real. ¿Le robaste a tu propio hermano? Robé, y lo dejé en la miseria. Y los niños, Dios mío, ¿qué les hice a esos inocentes? María sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo están? Mal, María. Muy mal. Santiago no puede darles estructura. Siempre está sin dinero. Los niños viven tristes, preguntando por su madre. ¿Dónde viven ahora? En una casita rentada en las orillas de la ciudad. Santiago trabaja de albañil cuando consigue trabajo. Pero es difícil. No tiene experiencia. María cerró los ojos, imaginando la situación de sus hijos. Pedrito con 11 años, Carlitos con 9, viviendo en pobreza por la codicia y maldad de su tía. Y tú, Francisca. Mientras ellos pasaban necesidad, ¿qué hacías? Gastaba el dinero que les robé en negocios arriesgados. Creí que me haría rica, que viviría como una reina. Francisca soltó una risa amarga. Pero lo perdí todo. Aposté mal. Presté a gente sin escrúpulos. Hice inversiones locas. Y ahora estoy aquí. Sin nada. Sin dinero. Sin casa. Sin familia. Santiago ya no me habla desde que descubrió que lo engañé con las tierras. ¿Él descubrió? Sí. El año pasado. Encontró unos papeles viejos en el baúl de papá. Y vio que los precios que le dije eran mentira. Se enfureció. Dijo que no quería verme nunca más. María sintió un alivio momentáneo. Al menos Santiago ya sabía que su hermana lo había engañado con las tierras. Pero aún no sabía sobre la carta falsa. Francisca, ¿Santiago sabe sobre la carta? No. Solo sabe lo de las tierras. Sobre la carta, nunca sospechó. ¿Y nunca pensaste en decirle la verdad? 1000 veces, María. ¿Pero cómo iba a decirle? ¿Que destruí su familia por codicia? ¿Cómo mirar a los niños sabiendo que les quité a su madre? María se levantó de la banca y comenzó a caminar de un lado a otro, pensativa. Había soñado con este momento por años, imaginando cómo sería descubrir a la autora de esa carta maldita. A veces soñaba con gritar, con insultar, con hacer pagar caro el daño causado. Pero ahora, viendo a Francisca allí, destruida, sin nada, solo sentía una profunda tristeza. María. Francisca agarró el dobladillo de su vestido. Sé que no lo merezco, pero te lo suplico. Perdóname. Al menos perdóname.
El perdón se pide con arrepentimiento, dijo María con firmeza. Y el arrepentimiento se demuestra con acciones. ¿Qué estás dispuesta a hacer? Lo que sea. Cualquier cosa por enmendar el daño. María se detuvo y la miró con decisión. ¿De verdad quieres enmendar las cosas? Sí, María, con todo mi corazón. Entonces, vendrás conmigo hasta Santiago, y le contarás la verdad sobre la carta. Toda la verdad. Francisca palideció. María, él me matará. No, no te matará. Quizá te eche de su vida para siempre. Quizá grite. Quizá llore. Pero no te matará. Y tú aguantarás todo. Porque es lo mínimo que puedes hacer. Por los niños a los que ayudaste a destruir. Y después de que confieses todo, desaparecerás de nuestras vidas. Buscarás tu camino lejos de aquí. Y nunca más te meterás en la vida de nadie de esta familia. La propuesta estaba sobre la mesa. El camino hacia la redención, o hacia la condena eterna. ¿Aceptaría Francisca pagar por sus crímenes con la verdad? ¿O preferiría la miseria antes que enfrentar la ira de su hermano? María esperaba su respuesta, sabiendo que de ella dependía el futuro de todos, especialmente el de sus tan anhelados hijos. Francisca asintió, sabiendo que no tenía opción. ¿Y las deudas? ¿Vas a ejecutarlas? María pensó un momento. Las deudas. Las perdono. No quiero tu dinero, Francisca. Quiero a mi familia de vuelta. María, ¿por qué eres buena conmigo después de todo lo que hice? Porque aprendí que guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro muera. No dejaré que tu maldad me convierta en una persona mala también. Esa misma tarde, las dos mujeres subieron al auto de María y fueron a la ciudad a buscar a Santiago. María había descubierto su dirección a través de un conocido, pero nunca había tenido el valor de ir, no sin tener la solidez para probar su inocencia. Ahora la tenía. Cuando llegaron a la humilde casita donde Santiago vivía con sus hijos, María sintió que el corazón se le aceleraba. Vería a sus hijos después de 6 años. Pedrito ya sería casi un adolescente. Carlitos, un niño, crecido. ¿Estás segura de querer hacer esto?, preguntó Francisca temblando. Segura. Por mis hijos. Estoy segura de cualquier cosa. María tocó la puerta y esperó. Pasos se acercaron. La puerta se abrió, y se encontró cara a cara con Santiago después de 6 largos años. Él se paralizó. Los ojos, desorbitados, como si viera un fantasma. María, ¿qué haces aquí? Vine por la verdad, Santiago. Y vine por mis hijos. ¿Cómo reaccionaría Santiago al ver a María? ¿Y cómo recibirían los niños a su madre después de tanto tiempo? Santiago se quedó inmóvil en la puerta, como una estatua de sal, los ojos clavados en el aire, rostro de María, como si no creyera lo que veía. 6 años habían pasado, y ella ya no era aquella mujer asustada y humillada. La María que tenía frente a sí tenía una postura diferente, una mirada firme, ropa elegante, el aire de alguien que había triunfado en la vida. María, logró susurrar, te ves diferente. Lo estoy, Santiago. 6 años cambian a cualquiera. Fue entonces cuando notó a Francisca, parada un poco atrás, con la cabeza baja, y su expresión cambió por completo. ¿Qué hace ella aquí contigo, después de todo lo que me hizo? Por eso mismo está aquí, Santiago. Para contar toda la verdad. En ese momento, una vocecita llegó desde dentro de la casa. Papá. ¿Quién es? El corazón de María casi se sale por la boca. Era la voz de Carlitos, ahora con 9 años. Una voz que no escuchaba desde hacía tanto tiempo, que casi había olvidado. Nadie, hijo. Vuelve adentro, dijo Santiago. Necesito hablar contigo, dijo María con la voz temblorosa. Y necesito ver a mis hijos. ¿Tus hijos?
Santiago soltó una risa amarga. María. Los abandonaste hace 6 años. No puedes llegar ahora. No abandoné a nadie, Santiago. Y lo entenderás ahora mismo. María empujó la puerta suavemente y entró en la casa pequeña. Lo que vio le destrozó el corazón. La casa era muy humilde, con muebles viejos, paredes descascaradas, olor a humedad en el aire. Sobre una mesa de madera vieja, había 2 platos con restos de frijoles y arroz. En un rincón de la sala, 2 camas individuales donde dormían los niños. Pedrito estaba sentado en una silla de plástico, leyendo un libro viejo. Cuando levantó la cabeza y vio a María, el libro se le cayó de las manos al suelo. «Mamá», susurró. Con los ojos muy abiertos. Carlitos vino corriendo de la cocina y se detuvo de repente al ver a María. Solo tenía 3 años cuando ella se fue, pero algo en lo profundo de su memoria reconoció a esa mujer. «¿Tú eres mi mamá?», preguntó inseguro. María no pudo contenerse más. Se arrodilló en el suelo y abrió los brazos. «Sí, mis amores, soy su mamá». Pedrito fue el primero en correr a sus brazos, llorando como un niño perdido que finalmente encuentra lo que buscaba. Carlitos dudó un momento, pero luego también corrió y se aferró a ella. «Mamá, sabía que volverías», lloraba Pedrito. En su regazo, «Siempre le dije a Carlitos que no nos habías abandonado». «¿Por qué tardaste tanto, mamá?», preguntó Carlitos, pasando sus manitas por el rostro de María, como si quisiera asegurarse de que era real. María miró a sus hijos, viendo cuánto habían crecido, lo delgados que estaban, con la ropa remendada, el cabello mal cortado. Quería explicarles todo, pero no sabía cómo hablar de cosas tan complicadas a unos niños. «Mamá tuvo que irse, mis amores, pero no porque quisiera. Y ahora vine por ustedes. ¿Podemos irnos con usted?», preguntó Carlitos usando usted, porque no recordaba bien cómo era llamar a María mamá. «Sí, mi amor, si su papá lo permite». Santiago estaba parado en la puerta, viendo la escena con una expresión de dolor en el rostro. Por más que le enojara a María, no podía negar que sus hijos la necesitaban, en 6 años criando solo a los niños. Se había dado cuenta de que, por mejor padre que fuera, nunca podría darles lo que una madre da. «Santiago». María se levantó, todavía con los hijos aferrados a ella. «Necesitamos hablar. Y Francisca tiene algo muy importante que decirte. No quiero oír nada que salga de su boca. Sí querrás, porque lo que tiene que decir cambiará todo lo que piensas de mí». Francisca, que había permanecido en la puerta hasta entonces, entró en la casa con las piernas temblorosas. «Santiago, necesito pedirte perdón». «¿Perdón, Francisca? Me robaste, me engañaste, dejaste a mis hijos en la miseria. Lo sé, hermano, pero hice cosas peores de lo que imaginas». Santiago miró a su hermana sin entender. «¿Peores cómo?». Francisca respiró hondo y miró a los niños. «Pedrito, Carlitos, pueden ir a jugar afuera un ratito. Los adultos necesitan hablar». «No, mamá». Pedrito se aferró más a María. «No quiero que te vayas otra vez». «No me iré, mi amor. Solo estaré aquí en la sala hablando con papá». «Vayan al patio, que en un rato mamá irá por ustedes». Cuando los niños salieron, Francisca se volvió hacia Santiago con los ojos llenos de lágrimas. «Santiago, ¿recuerdas aquella carta que llegó a casa hace 6 años? ¿La que decía que María te traicionaba?». «Claro que la recuerdo. Fui yo quien la escribió, Santiago». El silencio que cayó en la sala fue tan pesado que pareció que el aire se volvió piedra. Santiago miró a su hermana, luego a María, luego de nuevo a su hermana. «¿Cómo dices?». «Fui yo. Inventé todo. María nunca te traicionó. Nunca hizo nada malo. Yo inventé esa historia terrible». Santiago se sentó en una silla lentamente, como si las piernas no pudieran soportar más el peso de su cuerpo.
¿Por qué, Francisca? ¿Por qué? Por la herencia de papá. Quería las mejores tierras para mí, y sabía que mientras María fuera parte de la familia, nunca lo conseguiría. Así que inventé esa mentira para separarlos. Santiago se pasó las manos por el rostro, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Me estás diciendo que eché a mi mujer de casa? ¿Que separé a mis hijos de su madre? ¿Que destruí mi familia por una mentira tuya? Sí, Santiago. Y cargaré con esta culpa el resto de mi vida. Santiago se levantó de la silla con una furia que María nunca le había visto. Francisca, lo destruiste todo. Todo. Mis hijos crecieron sin madre. María sufrió en la calle. Perdí a la mujer que más amé en la vida. Todo por tu codicia. Lo sé, hermano. No me llames hermano, gritó Santiago. Tú ya no eres mi hermana. A partir de hoy, has muerto para mí. Francisca lloró más fuerte, pero no dijo nada. Sabía que merecía cada palabra dura. Santiago se volvió hacia María, los ojos rojos de rabia y dolor. María, yo no sé qué decir. ¿Cómo pido perdón por algo así? No lo sabías, Santiago. Te engañaron como a mí. Pero debí haber confiado en ti. 8 años de matrimonio. 8 años conociéndote. Y creí en una carta anónima, en lugar de creer en mi propia mujer. María se acercó lentamente a Santiago. Creíste porque había pruebas falsas. Cualquiera. En tu lugar habría hecho lo mismo. No, María. Debí haberte dado la oportunidad de explicar. Santiago, no sirve de nada culparnos por el pasado. Lo que importa ahora es el futuro. Los niños nos necesitan unidos. Santiago miró a María con una expresión de quien la ve por primera vez. ¿Tú me perdonas? Después de todo lo que me hiciste, te perdono, Santiago. Porque aprendí que guardar rencor solo le hace daño a quien lo guarda. ¿Y nosotros? ¿Podemos intentar ser una familia de nuevo? María dudó un momento. Muchas cosas habían cambiado en 6 años. Ya no era la misma mujer insegura y dependiente que fue expulsada de su casa. Ahora tenía su propio negocio, su independencia, su fuerza. Podemos hablar de eso, Santiago, con calma, pensando en los niños. Pero primero quiero que sepas que ya no soy la misma María de antes. Lo sé. Y yo tampoco soy el mismo Santiago. Francisca se levantó de la silla donde estaba sentada. Me voy ahora. Tienen mucho de qué hablar y solo estorbo. Francisca, llamó María. ¿A dónde irás? No lo sé. Lejos de aquí, intentaré reconstruir mi vida donde nadie me conozca. Toma esto. María sacó una cantidad de dinero de su bolso. Para que comiences una vida nueva. María, no lo merezco. No se trata de merecer. Se trata de darte la oportunidad de ser mejor persona. Francisca tomó el dinero con las manos temblorosas y salió de la casa sin mirar atrás, llevando el peso de saber que había destruido una familia por codicia y envidia. Santiago y María se quedaron solos en la sala. El silencio entre ellos, lleno de 6 años de dolor, nostalgia y arrepentimiento. María, dijo Santiago en voz baja, ¿cómo recomenzamos después de algo así? Despacio, Santiago, un día a la vez, pensando siempre en lo mejor para nuestros hijos. Afuera, podían oír las voces de Pedrito y Carlitos jugando. Finalmente, felices por tener a su madre de vuelta. ¿Cómo sería el proceso de reconstrucción de esta familia? ¿Y qué sorpresas guardaba aún el futuro para ellos? El tiempo tendría las respuestas. Con la voz quebrada por la emoción, María leyó la carta. Mis hijos queridos, Pedrito y Carlitos del corazón de su mamá, son muy pequeños para entender lo que pasa, pero un día crecerán y querrán saber la verdad. Su mamá no se fue porque quiso, la obligaron a irse, pero nunca, jamás, dejó de amarlos.
Cada día rezo por ustedes, sueño con ustedes, lloro por ustedes. Un día, cuando sea lo suficientemente fuerte, volveré por ustedes. Y entonces, nadie jamás podrá separarnos. Espérenme. Mamá promete que volverá. Carlitos, que ahora recordaba bien todo el sufrimiento que habían pasado, abrazó a María con fuerza. Usted cumplió la promesa, mamá. Cumplí, mi amor, y nunca más romperé una promesa que les haga. Pedrito, más serio, preguntó. Mamá, ¿todavía se pone triste cuando recuerda esos tiempos? Sí, hijo mío, pero no es una tristeza mala. Es una tristeza que me recuerda lo fuertes que somos, que el amor de familia puede superar cualquier cosa. Santiago apareció en la puerta de la cocina escuchando la conversación. En Nina, esos 2 años, se había transformado mucho. Ya no era el hombre impulsivo que echó a su mujer de casa. Era un hombre más maduro, que había aprendido que la confianza se construye día a día, no se destruye por una sola sospecha. Marías dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Salieron al patio, dejando a los niños en la cocina. El sol de diciembre calentaba fuerte, las gallinas criolas picoteaban tranquilas en el corral. María, quería decirte algo que vengo pensando hace mucho. Dime, Santiago. Sé que ahora vivimos bien, que reconstruimos nuestra familia, pero siento que aún hay una herida que no ha sanado completamente. María lo miró sin entender. ¿Qué herida? Nunca hablamos del bebé. El corazón de María se apretó. En todos esos años, nunca habían hablado del niño que perdió aquella terrible noche de agosto de 2004. María, sé que perdiste a nuestro tercer hijo por lo que hice, y nunca te pedí perdón por eso. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de María. Era un dolor que cargaba sola desde hacía 8 años. Ni siquiera sabía que estabas embarazada, pero debí haberlo sabido. 8 años casado contigo, debí notar las señales, y aunque no lo supiera, debí ser más cuidadoso, más cariñoso. En lugar de eso, te eché de casa como a un animal. Santiago se arrodilló frente a María y tomó sus manos. María, perdóname por causar la muerte de nuestro hijo. Perdóname por quitarte la oportunidad de ser madre de ese pequeñito. María lloró como una niña, liberando un dolor que guardaba desde hacía años. Santiago, ya te perdoné por todo, pero este dolor es diferente. Es el anhelo de alguien que nunca conocí. Lo sé, y cargaré con esta culpa el resto de mi vida. No, Santiago, no cargaremos culpa, cargaremos memoria. Ese bebé existió, aunque fuera por poco tiempo. Y un día, cuando nos llegue la hora, lo reencontraremos. Santiago lloró también, abrazado a María en medio del patio. Era la primera vez que hablaban de esa pérdida, y de alguna manera, hablar de ello los curó de una herida antigua. María, dijo Santiago, ¿quieres tener otro hijo? María se sorprendió con la pregunta. Santiago, ya tengo 42 años, y tú 44. Pero si Dios quiere bendecirnos con otro hijo, quiero intentarlo. María sonrió entre lágrimas. Dejémoslo en manos de Dios, Santiago. Si tiene que ser, será. 6 meses después, en junio de 2013, María descubrió que estaba embarazada, una sorpresa para toda la familia. Pero una sorpresa bendita. Pedrito y Carlitos estaban eufóricos con la idea de tener un hermanito. «O hermanita, mamá», dijo Pedrito. «¿Crees que será niño o niña?» «No sé, hijo, pero sé que será muy amado. Y si es niño, ¿podemos llamarlo Fernando como el abuelo?», sugirió Carlitos. «Y si es niña, puede ser Remedios, como doña Remedios que ayudó a mamá», completó Pedrito. María sonrió conmovida por el recuerdo de su amiga, que había fallecido el año anterior a los 85 años, pero que dejó un legado de bondad que nunca sería olvidado. En marzo de 2014, nació María Remedios,
una niña hermosa que trajo aún más alegría a la familia. Cuando María sostuvo a su hija por primera vez, pensó en el bebé que perdió 10 años atrás y sintió que de alguna manera el círculo se había cerrado. Santiago, dijo, mirando a su recién nacida. Creo que nuestro ángel de 2004 nos mandó a esta princesita. Seguro que... Sí, respondió Santiago besando la frente de su esposa. La vida de la familia se había vuelto próspera y feliz. El negocio de las gallinas creció tanto que proveían huevos orgánicos a varios mercados de la región. Pedrito, ahora con 15 años, ya ayudaba en el negocio y hablaba de estudiar veterinaria. Carlitos, con 13, era apasionado de las plantas y quería ser agrónomo. Una tarde de domingo de 2016, cuando la pequeña María Remedios ya tenía 2 años, corriendo por el patio, la familia recibió una visita inesperada. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida, que tocó la puerta pidiendo hablar con María. Buenas tardes. ¿Usted es María Santos? Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Me llamo Concepción. Soy hermana de Francisca. La sangre de María se heló. Hacía 6 años que no tenían noticias de Francisca. Francisca, ¿cómo está? Falleció hace 3 meses, doña María. Cáncer. La noticia golpeó a María como un rayo. Por mucho mal que Francisca hubiera hecho, la muerte siempre era algo triste. Lo siento mucho, doña Concepción. Doña María, vine porque mi hermana le dejó una carta. Y también una herencia. ¿Herencia? Sí. En sus últimos años, Francisca trabajó mucho. Juntó buen dinero. Y en su testamento, lo dejó todo para su familia. Dijo que era para tratar de pagar por el mal que hizo. María se quedó sin palabras. Doña Concepción, no queremos dinero de Francisca. Ella sabía que diría eso. Por eso dejó una carta explicando que si no lo querían para ustedes, lo usaran para construir una guardería para niños necesitados, en memoria del bebé que perdieron. María sintió que las lágrimas corrían, incluso después de muerta. Francisca seguía intentando hacer las paces con el daño causado. La carta, por favor. Concepción entregó un sobre. Amarillento, con las manos temblorosas. María lo abrió y leyó. María, si lees esto, es porque ya partí. Sé que las palabras no cambian el pasado, pero necesitaba decirte una vez más que me arrepiento de todo. En estos últimos años, trabajé día y noche intentando ser mejor persona. No pude borrar el mal que causé, pero pude ayudar a algunas familias necesitadas. El dinero que dejo es fruto de ese trabajo honesto. Úselo como crea mejor. Si no lo quiere para ustedes, úselo para ayudar a otros. Que Dios bendiga a su familia, y que sean felices para siempre. Con eterno arrepentimiento, Francisca. María mostró la carta a Santiago, que leyó en silencio, y movió la cabeza. María, ¿qué piensas? Creo que debemos hacer lo que ella sugirió, construir una guardería. Y así, en 2017, se inauguró la guardería Ángel de la Guarda, que atendía gratuitamente a 50 niños necesitados de la región. El día de la inauguración, toda la familia estaba allí. María, Santiago, Pedrito, ahora con 18 años y estudiando veterinaria. Carlitos, de 16 años, en su segundo año de preparatoria. Y la pequeña María Remedios, de 3 años, corriendo entre los niños de la guardería. Papá, dijo Pedrito, mirando la guardería llena de niños felices, logramos transformar una historia triste en algo hermoso. Lo logramos, hijo. El perdón tiene ese poder. María miró a su familia reunida, a la guardería llena de vida, y pensó en todo el camino que habían recorrido. 12 años atrás. Era una mujer quebrada, humillada, separada de sus hijos. Hoy, era una mujer fuerte, próspera, rodeada de amor. ¿Sabes qué aprendí, Santiago? Dijo, tomando la mano de su esposo.
mientras observaban a los niños jugar. ¿Qué? Que a veces la vida nos derriba, para enseñarnos que somos más fuertes de lo que creemos, y que el perdón no es un regalo que damos a otros, sino a nosotros mismos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado, la familia caminó junta de vuelta a casa, sabiendo que habían logrado transformar el dolor en amor, el sufrimiento en sabiduría y la separación en unión. La historia de María y Santiago se volvió un ejemplo en la región, mostrando que no importa cuán profunda sea la herida, siempre existe la posibilidad de sanación, cuando hay amor verdadero y voluntad de perdonar. Esta historia nos muestra que incluso en las situaciones más desesperadoras, cuando todo parece perdido, aún existe esperanza. María fue expulsada de su hogar, perdió a sus hijos, vivió en la miseria, pero eligió transformar su dolor en fuerza. Santiago fue engañado, manipulado, lo perdió todo, pero tuvo la humildad de reconocer sus errores y pedir perdón. Ha vivido momentos en los que creyó no tener salida, momentos en que la vida pareció derrumbarse por completo. La historia de María nos enseña que en esos momentos tenemos dos opciones: convertirnos en víctimas permanentes o usar el sufrimiento como escuela para transformarnos en personas más fuertes. ¿Qué heridas carga aún? ¿Qué resentimientos pesan en su corazón? El perdón que María ofreció no fue debilidad, sino la mayor demostración de fuerza. Porque perdonar libera a quien perdona, no solo a quien es perdonado. Es hora de que escriba un final diferente para su propia historia. Si esta historia tocó su corazón, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones para no perderse otras historias emotivas que lo inspirarán a nunca renunciar a sus sueños. No olvide escribir en los comentarios su opinión sobre esta historia, pues su opinión es muy importante para nosotros. Será un placer leer su comentario y darle un corazón. Y haga clic ahora en el video que aparece en pantalla. Madre adoptiva amó más que la biológica. En la muerte, la herencia sorprendió a todos. Para continuar viendo historias que conmoverán sus emociones y transformarán su vida. Que la paz y la bendición estén con ustedes.